que ronda los 340 mil millones de pesos. Hablamos del barril, que en los últimos 6 años representa 57 mil millones de pesos. Hablamos de las actividades consulares, donde apenas el 20% de esos servicios consulares es para el Estado Dominicano y el 80% para el señor o la señora cónsul. Hablamos de esos elementos para que la gente pueda percibir que reorganizando de manera efectiva y de manera transparente nosotros podemos generar dinero sin que esa clase social que tiene un alto grado de vulnerabilidad tenga que volver a pagar por una reforma. Porque entonces no solamente nos salen más costosos, sino que en la medida en que se incrementan los impuestos, tiende a vulnerar más las condiciones y la calidad de vida. Hay una parte que también la gente pudiera observar como parte del proceso. Cuando salió el gobierno del presidente Danilo Medina, año 2020, la nómina del Estado quedó en 631 mil personas. Era más o menos una nómina de 353 mil millones de pesos. El gobierno central. Recuerden que el gobierno central son el gobierno como tal, todos los ministerios, las direcciones generales, todo eso, es todo ese gobierno. Y se clasifican instituciones centralizadas, las que son dirigidas por el presidente, y descentralizadas como la Universidad de la UAS, la DGI, la DGA, que operan con su propia legislación dentro del Estado. A eso se le llama descentralizado. Eso es lo que nosotros más o menos enseñamos en la asignatura de administración pública para que la gente comprenda por dónde andan las cosas. ¿Qué pasa con la nómina? La nómina ahora está en unos 740 mil personas. Entonces, una pequeña reducción de buena voluntad de 100 mil personas representa un ahorro de más de 500 millones de pesos mensuales. Más de 500 millones. Calcule a cualquier región como la nuestra, que tiene 4 provincias, que le inyecte 500 millones de pesos mensuales, se convierte en una tacita de oro. Entonces, ¿por qué pudiera valorarse esa condición desde el Congreso y desde las personas que dicen que le duele este país y que quieren siempre luchar por los más pobres? Bueno, porque es que al principio del inicio de esta gestión hicimos un arqueo de las instituciones que ya no servían, porque ya su propósito, el objetivo para el cual había sido creado, ya no tenía sentido de ser. Y se empezó todo un proceso, se empezó a quitar recursos a las ONGs, que reciben más o menos unos 10 mil millones de pesos al año. Se empezó a reducir instituciones y a fusionarse con otras porque no era necesario. Pero una cosa es eliminar la institución y otra cosa es absorber la empleomanía y agregarle algo más. Entonces, nosotros, ahora que tenemos más personas como país, es un ejercicio didáctico. Somos más eficientes, somos más competitivos que antes cuando teníamos 100 mil personas menos. Cada persona que asiste a una institución pública a buscar un servicio puede tener su propio parámetro de medición para valorar si eso se ha revertido o se ha fortalecido el nivel y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. Entonces queda como ese parámetro abierto. Existe la posibilidad de que en medio de esta crisis, donde se va a hablar de impuestos, porque de eso que se quiere hablar, se pueda reducir el gasto de la nómina. Y ahí tenemos 500 millones de pesos. Ahora, nadie quiere plantear el tema de la reforma, de lo que es el control del gasto. Porque si hablamos de reforma tributaria, no hay que hablar de eso. Reforma tributaria es incrementar los tributos. Y los tributos vienen desde la Edad Media. Pero si hablamos de reforma fiscal, significa modernizar el aparato del Estado, el fisco, para que las instituciones de manera articulada transparente todo el proceso entre lo que se incluye la captación y administración de los impuestos. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué pasa con el gasto? ¿Cómo es posible que en las últimas 10 elecciones, por poner un ejemplo, el gasto se incremente en cada proceso electoral entre 1.500 y 5.000 millones adicionales cada vez que viene un proceso electoral? Es que eso lo paga la ciudadanía. Pero el que lo está gastando a su manera para permanecer en el poder. Entonces, esos desaciertos de inversiones públicas, de manera particular para un grupo enquistado en el poder, no lo paga el partido político que está en el poder, lo paga la ciudadanía a través del incremento de los costos o de los famosos subsidios. Porque la gente no ha entendido lo que es la parte del subsidio. Nosotros pagamos la energía eléctrica 3 veces.
Y si lo calculamos bien, son 4 veces. Y usted puede decir, profesor, ¿cómo usted me va a decir que pagamos la energía 4 veces? Si la luz me está llegando cara. Bueno, pues déjeme, no se sorprenda. Con este número que le voy a dar, le va a llegar 4 veces más cara. Nosotros empezamos a pagar la energía cuando pagamos los impuestos, porque es el Estado, a través de sus instituciones, que recauda dinero. Y pagamos, empezamos a pagarla. Empezamos a pagar la energía cuando le llega la facturación. Eso es un costo añadido. Empezamos a pagar la energía cuando el servicio no le llega. Usted lo está pagando también. Esa deficiencia del servicio también tenemos que pagarla. Y cuando se subsidia, oiga, escuche esta parte, no se subsidia porque alguien lo saca de su bolsillo, lo saca de lo mismo que yo he pagado para que usted tenga supuestamente un combustible o una energía más barata. Si usted lo calcula bien, estamos pagando el costo de la energía 4 veces. Pero eso ocurre para cualquier servicio. Por eso tenemos que analizar la estructura de los servicios y los componentes que intervienen en ella para poder garantizar no solamente una administración adecuada. Es que nosotros como ciudadanía no podemos estar pagando un 30% de pérdida técnica cuando se supone que tenemos dinero para pagar técnicos buenos y que se están pagando en infraestructura de redes nueva, moderna para garantizar, pero no hay manera de corregirlo. Y se presenta entonces una distorsión adicional que es posible que en esta zona la hayan percibido. Que muchas familias y empresas de cierta capacidad económica se van desconectando poco a poco del sistema. Por ejemplo, cuando un hotel o un servicio de cabaña o un restaurante te instala un sistema de paneles solares que te está pagando unos 250,000 pesos mensual, cuando esa persona ya no lo tiene que pagar, el Edenorte te lo sigue facturando igual, pero lo que te hace es que te redistribuye lo que deja de cobrarle a los otros, y por eso hay gente que le llegan los recibos exagerados. Si no se fiscaliza eso, lo que está cubriendo es la imagen del gerente de la zona para decir que está haciendo un trabajo eficiente a costa de incrementar la incomodidad y la molestia a la ciudadanía. Es que no hay manera de usted poder conservar una condición de eficiencia cuando lo que yo dejo de pagar te lo distribuyo a ti. Eso no es eficiencia, eso es robo, eso es manipulación, eso es atraco, eso es desorden, eso es falta de gerencia. Ahora, alguien tiene que verlo. Cuando usted ve la página de la CIE, Superintendencia de Electricidad, y puede ver la composición en cada provincia y cómo se conecta cada uno del sistema y cuáles son los niveles de operatividad que tiene, ahí es que usted se da cuenta por qué hay que cuadrar los números. Entonces, aquí estamos más interesados en cuadrar los números para yo verme bien, que en cuadrar un buen servicio para que la ciudadanía lo perciba y se desarrolle bien. Son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, esos elementos, cuando hablamos de una reforma fiscal, es un elemento de primer orden. Adivine por qué. Porque si tenemos una pérdida de un 30 a un 40% y tenemos un subsidio de 1.500 millones de dólares, la gente debería preguntarse qué significa eso en términos de dinero, esa pérdida. Pues déjenme decirle que esa pérdida representa el doble de lo que nosotros subsidiamos. Entonces, ¿por qué no trabajamos en corregir la deficiencia? Porque recuerden que el fondo es un organismo diplomático y el fondo le deja la puerta abierta de manera política. Le dice, miren, hay que disminuir las exenciones, las facilidades que le dan a las empresas a través de diferentes leyes, y hay que disminuir el costo de la energía eléctrica. Claro, hay que disminuirla porque es algo que el dinero, el gobierno lo saca constantemente. Pero no le dice, usted tiene que controlar y manejar la calidad de servicio. No, eso se lo deja al otro. Como quien dice, cárguele eso al pueblo y síganos pagando igualito. Quizá la gente no lo ve de esa manera, pero prácticamente es la información que le deja de manera diplomática al gobierno central para que tome decisiones sobre esa limitación o esa falta de liquidez para operar. ¿Cómo la gente puede percibir que hay una falta de liquidez? No ahora en este gobierno, no. Eso viene desde hace 10 años. Lo que pasa es que ahora con lo de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, eso se disparó porque hubo que endeudarse para enfrentar una condición que de manera exitosa la República Dominicana ha superado la mayoría de los países. Entonces eso te genera un problema adicional. Y cuando llega el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania y todo lo que fue incrementarse los fletes y transporte y otras cosas más, incluyendo los precios, entonces eso es un detonante que deja sin liquidez a la República Dominicana. Los dineros que se recaudan mensualmente no son suficientes para que el gobierno central pueda operar. Danilo, yo quiero. Y tenemos entonces final el desafío de esa condición de tal manera que los analistas, que hay muy buenos en muchas universidades, en el gobierno central y en otros lugares, deberían sentarse en la mesa del respeto, digo del respeto porque hay una ciudadanía que le estamos pidiendo
de manera soterrada un nuevo sacrificio. Pero quien está proponiendo el sacrificio no quiere hacer ninguno. El político de su zona que lo representa tampoco quiere hacer ninguno. El otro que tiene una ventaja, una extensión fiscal, una facilidad de exoneración o que no tiene que pagar un impuesto, tampoco quiere ser sacrificado. Entonces yo, Profesor, que gano 15 pesos, tengo que pagar algo más para que el otro siga viviendo bien. Danilo Cruz. profesor, Adelante, Danilo. nosotros vamos a tener, porque usted tiene tanto al público como al panel, lo tiene mudo. ¡Ay, son mudos ahora! Yo tengo una inquietud final, Profesor, Danilo. Nos quedan 8 minutos. Lo distribuimos entre Dioris primero. y Juan José Rodríguez. 8 minutos con el profesor Víctor Ramos. Resuelvan ustedes en cabina. Adelante. Breve. Dioris Teves. Bueno, realmente debo reconocer, Danilo y amigos oyentes, que el profesor Víctor Ramos ha presentado hoy una amplia panorámica en todo el aspecto político, económico y social de la región y todo el país. Es la verdad. Profesor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el pueblo tiene la razón en tener esa percepción de nerviosismo cada vez que se habla de una reforma fiscal? Sí, el pueblo tiene la razón y la molestia, porque en los últimos 30 años hemos tenido 22 reformas fiscales y ha sido para incrementar los impuestos. Nunca hemos reformado las cosas para que sea más transparente, haya menos evasión y exista mayor responsabilidad fiscal desde la ciudadanía, las empresas, con el gobierno y del gobierno con lo que recibe para reinvertir en la sociedad. El concepto fundamental de la recaudación es que el gobierno disponga de recursos para la construcción de infraestructura necesaria para promover las condiciones y calidad de vida. Y eso es viejo. Eso es un elemento que fue propuesto en 1776 por el que se conoce como el padre de la economía clásica, Adam Smith, en su libro Las riquezas de las naciones, que planteaba 3 conceptos básicos. Que el gobierno debe concentrarse en ese momento en la administración de la justicia, porque alguien tiene que intermediar cuando hay un conflicto entre actores. En la defensa pública, porque vivían en constante guerra, y en la provisión de los servicios públicos. A partir de ahí empiezan a plantear unos postulados, que es donde empieza el nacimiento del Estado, de la idea neoliberal, porque entiende que el Estado no tiene que invertir y administrar, sino que debe crear las condiciones de regulación para que los actores puedan fluir de manera normal en beneficio de esa ciudadanía. Pero aquí manipulamos todas las cosas y le damos la interpretación que queremos. Bien, yo voy a reconocer también estos enfoques muy certeros y reflexiones muy lógicas, ¿verdad? Del profesor Ramos, una persona que yo conozco hace muchísimos años, más de 30, 40 años. Bien, eran vecinos, hermano. Bueno, vecinos, veíamos en Indenor, en esos ambientes. La misma institución. Exacto. La inquietud mía tiene que ver con el modelo de desarrollo que han logrado, por ejemplo, el Grupo de Santiago, el Nudo Empresarial de Santiago, que a pesar de sus diferencias políticas y a veces hasta económicas, y hasta personales a veces, en su localismo allá la hay, ellos han logrado ponerse de acuerdo en una agenda común, con un plan estratégico, con una agenda. Digo, hay que considerar el peso político y económico, el aporte del Producto Interno Bruto de Santiago. Ahora, no podíamos. Sí, dime, Danilo. La pregunta es que los santiagueros se ponen de acuerdo y los de la línea noroeste no se ponen de acuerdo. Bueno, ahí voy. No sería posible nosotros, yo como que he observado que, por ejemplo, Valverde ha logrado un poco más que nosotros, pero nosotros aquí tenemos unas diferencias políticas que para cuestiones a veces colectivas, por las diferencias de colores, no nos podemos poner de acuerdo de lograr un plan estratégico consensuado con todos los sectores políticos, sociales, económicos. ¿Usted cree que es posible trabajar eso para que eso se disminuya y podamos lograr una agenda común a pesar de las diferencias? Eso de posible le voy a responder con una cita bíblica, porque para ampliársela, por la experiencia que tuvimos con una institución en común que incidió mucho en el desarrollo de la región. Dice en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que para el que cree todo es posible. Yo creo en eso.
Y yo también. Para empezar. Entonces, a nosotros nos ha convenido que los santiagueros en este gobierno tengan tanto poder, porque el desarrollo de Santiago beneficia a la línea noroeste completa, porque es la segunda capital del país y tenemos una cercanía de 40 minutos, una hora, y no tenemos que ir a Santo Domingo. Tanto así que ya tenemos representaciones de todos los ministerios en Santiago. Ya no tenemos que ir a Santo Domingo. Para empezar, estamos ganando. Ahora, en el espacio más pequeño, en el territorio de Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Dajabón, tenemos un problema de origen que está asociado al individualismo. Sí. Si la idea no es mía, eso no sirve. Vea qué cosa. Y eso está creando un problema de distorsión porque la gente quiere atribuirse los méritos y no el trabajo. Lo que cuenta es el trabajo. Nosotros compartimos y conocimos a el extinto Monseñor Jerónimo Tomás Abreu Herrera, un hombre que desde la función episcopal como obispo de la diócesis Mao Montecristi, impulsó una cantidad de acciones por integrar todos los actores y sectores de la región. ¿Quién está en los últimos 10 años haciendo eso? Nadie. Pero ¿quién está haciendo eso en cada una de las provincias? Nadie. Porque yo estoy más interesado en estar pegado con el gobierno que en estar pegado de Dioris, de usted, Juan José, de mi colega acá, para desarrollar una estrategia que pueda converger en el desarrollo de nuestra zona. Déjenme decirle que nosotros tenemos la ley 1221 de Desarrollo Especial Fronterizo, 2801. Pero está la ley 409 que tiene que ver con el desarrollo de la agroindustria, que nadie le ha puesto la mano. y somos beneficiados. Está la ley 15801 que promueve el turismo, que aquí no le ponemos la mano. Oye, son leyes que están ahí y que tienen incentivos y extensiones que facilitan el desarrollo de la región, pero aquí hablamos de la 2101. Entonces, ¿cómo es posible que podamos promover más el turismo, que genere mayor niveles de inversión, pero cuando usted se va al sector agropecuario, resulta que cuando ve las estadísticas del Banco Central, es un segmento de la sociedad, del sector agropecuario, que te absorbe entre 400 y 450 mil personas? Y entonces esa cantidad de personas apenas te aporta al Producto Interno Bruto el 4.5, el 5.1 según el crecimiento del sector. ¿Usted sabe cuánto le aportaba el sector agropecuario en los años 60 y 70 al país? En los años 60 era el 67% de la economía. Es que la economía se ha transformado. Abandonamos un potencial que tenemos porque somos una república agrícola. Sí. Y enderezamos todos los cañones hacia el sector turismo. Servicio. Y después decimos, no, porque el turismo deja, claro, porque todos los incentivos, toda la facilidad, toda la promoción, toda la inversión y toda la colocación de lo mismo a nivel internacional de turismo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el sector agropecuario? Claro. Donde tenemos ese potencial, la cultura y la práctica de promover nuestro potencial endógeno, la agricultura y la ganadería. Bueno, sí. Profesor, como siempre. Excelente. Sabemos que usted está de visita, vas a degustar una de las comidas típicas de la zona. Los lugares suyos. Y a la muchachita va. Gracias por haber compartido tanto en cabina como con el público que ve y escucha este programa a nivel nacional e internacional. Gracias por sacar este momentito. Ha sido de gran valor conversar con usted. Gracias. Así que un minuto para que le hable al público de esta Grupo Thomas, Jumbo y las demás estaciones. Gracias, Danilo. Antes, en estos 5 minutos, tengo que reiterar la felicitación por el trabajo que hace el Grupo Thomas y ustedes como comunicadores de mantener una región informada, porque la información genera conocimiento. Decía Ernest Hemingway, premio Nobel de literatura norteamericano, que la esencia de la sabiduría, del conocimiento y del trabajo es la humildad. A este país le hace falta mucho esa humildad. Entonces nosotros no podemos estar abrogando una de las cosas. Si podemos aportar estas informaciones para que sirva de reflexión, tenemos que crear las condiciones para que la gente la conozca y empiece a tener informaciones que le permitan discernir o discriminar entre un asunto y la otra. O si quien me está hablando con honestidad o sencillamente está manipulando lo que soy y aprovechando mis limitaciones y debilidades para seguir ratificando mi pobreza. Son situaciones que vienen de ahí. El conocimiento es la mitad de ese pleito. Y es importante entonces voy a utilizar la frase de Miguel de Unamuno, un escritor español, ex rector de la Universidad de Salamanca, de 1846. Decía, cuando la persona tiene fe en sí misma, no necesita que nadie le crea. Porque el hecho de usted creer, como decía Juan José, es posible. Si usted cree que es posible y lo puede hacer, usted no tiene que esperar que alguien lo colabore. Usted arranca a hacer su trabajo y los resultados son los que cuentan. Y yo estoy convencido que si podemos limar esas asperezas en el espacio local
y podemos construir esa avenida pensando en el bien común, comunicación, que esa es la parte de la esencia de lo que hacemos, entonces podemos obtener mayores resultados. Y yo estoy convencido que Santiago Rodríguez tiene ese poder de germinación para seguir multiplicando el bienestar que hasta ahora ha logrado. Gracias a ustedes y en otra ocasión con gusto estaremos con ustedes.